Padre eterno les bendiga, amados hermanos y hermanas. Una vez más pues estamos acá tratando pues de escudriñar lo que son las escrituras, y vamos a ver el tema número 8, el cual es la oración de la serie Un Dios como Jesús. Así que antes de iniciar con el tema, pues vamos a venir en oración para ponernos en las manos del Señor, que sea Él pues quien nos instruya. Oh bendito Padre eterno, te damos gracias porque siempre, Señor, estás con nosotros en las buenas y en las malas, Padre. Eres un Padre, Señor, nuestro papito, Padre, al cual nosotros acudimos con confianza, Señor, echando todo el temor, Señor, que pueda haber por causa de malas interpretaciones que existan de tu palabra bendita, Padre. Te damos gracias, Señor, porque podemos caminar hasta el trono de tu gracia, Señor, con confianza, Señor, para poder disfrutar de lo que son los bienes celestiales desde ya, Padre. En esta hora, Señor, que vamos a estudiar tu santa y bendita palabra, te pedimos, Señor, solamente, Señor, que te hagas presente para que podamos aprender un poco más de tu sagrada sabiduría, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a iniciar lo que es el tema, la oración. Y antes de iniciar, pues, una media introducción. No sé cuánto tiempo es que usted ora, ya sea al día. He escuchado de personas que incluso llegan a orar hasta 1 hora. Hay quienes que oran 45 minutos, media hora, durante el día. O sea, estamos hablando de posiblemente lo hagan en la madrugada. Hay quienes lo hacen tal vez después o antes de cada comida para dar gracias, en cualquier forma. La cosa es que cada quien tiene una forma de tener una relación o una comunicación con el Eterno. Este tema parece sencillo, pero no lo es. Cualquier tema que tenga que ver con lo espiritual no es nada sencillo. Quien diga lo contrario es porque cree conocer lo que son los pensamientos de Dios. Así que los voy a invitar a que vengamos a lo que es la primera pregunta, número 1. ¿Cómo podemos dirigirnos a Dios? Y vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8:15. Y dice de la siguiente manera: porque no recibisteis el espíritu de esclavitud para volver al temor, sino que recibisteis el espíritu de hijos adoptivos, por el cual clamamos, Abba, Padre. En otras versiones esto se traduce como papito o Padre, sencillamente, así como está escrito acá. Abba, Padre, papito, nuestro papá. Eso significa Abba. Es algo precioso porque acá en este texto nosotros nos damos cuenta de que a veces nosotros, tal vez quizás por el temor, no nos dirigimos a Él como nuestro Padre. Él sí se cree que es nuestro Padre, pero nosotros no nos creemos que somos hijos de Él. ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando nosotros oramos, no nos acercamos de esa forma a Dios. No nos acercamos, no nos relacionamos con Él como un padre con sus hijos, sino que con temor nos acercamos a Él. Y realmente la cita nos dice que nosotros no estamos en esclavitud, sino que estamos en libertad. ¿Qué quiere decir esto? En libertad de llamarle ahora con confianza a nuestro Padre que está en los cielos, papito, papá. O sea, llamarle como nosotros podríamos llamar a nuestros padres terrenales.
con confianza llamarle así a nuestro Padre. En las oraciones a veces comenzamos con Dios Todopoderoso y todo yo, y comenzamos a orar de esa manera. Pero realmente no hay confianza en el Señor, en nuestro Padre. ¿Por qué? Porque no nos acercamos de la manera más, de una manera más especial a Él. Con una confianza plena en Él. Con una confianza de que Él, aunque usted esté al borde de un acantilado ya casi por caer, usted tiene que estar con la confianza puesta en Él, de que Él le va a tender la mano para poder levantarlo o sacarlo de ese agujero o de salvarle de ese acantilado. Realmente así es nuestro Padre Celestial. Acá está cita en donde dice: porque no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver al temor. Solo noten en el evento que se da en lo que es Éxodo 20, el evento donde el Señor comienza hablando en primera persona y luego quien termina hablando con el pueblo, dando lo que son los mandamientos, a lo que la mayoría llama 10 mandamientos, pero en realidad son más. Después creo que desde el tercer mandamiento en adelante o desde el segundo, el Señor ya no es el que habla, sino que es Moisés el que habla con el pueblo y comienza a dictar los siguientes mandamientos. Porque el mismo pueblo declara que tienen temor al Señor. Tienen temor de que Él les hable. Tienen temor de que Él los destruya. Solo imagínense la mentalidad que tenían estas personas cuando vieron esos eventos que estaban sucediendo. Eventos algo extraños, por cierto. Esos eventos en el Sinaí fueron muy extraños. Porque en otra cita dice que el Señor no está en las tormentas, no está en el fuego, no está en nada de eso. En nada que ocasione desastres. Él no está en eso. Sino que está en un viento apacible. Así que tenemos que el ser humano no debería de estar en esclavitud. Estar en esclavitud es temerle al Señor. El Señor nos está llamando a que lo amemos, que echemos fuera ese temor, porque el amor es el que hace eso. El amor echa fuera todo el temor, dice Juan en sus epístolas. Entonces, ¿cómo dirigirnos a nuestro Padre? Sencillo, dirigirnos como papá, como padre, tratarlo como nuestro Padre, relacionarnos con Él como nuestro Padre. Vamos a ir a Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Y dice de la siguiente manera: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, que clama. Otra vez vuelve a repetir las mismas palabras Pablo. Claro, él lo tenía muy en claro, de que su Padre, que está en los cielos, es y siempre será alguien en quien puede confiar. Por eso es que le llama papito, le llama Padre, su Padre, mi Padre. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, el 6 es el que estamos leyendo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. Esto es algo muy interesante porque nosotros hablamos tanto de lo que es el Espíritu Santo. Y aquí nos da un poco más de amplitud a lo que podría significar ese Espíritu Santo. Acá dice que por cuanto nosotros somos hijos de Él, Dios envía a nuestro corazón su Hijo. Y por eso
O sea, y su Hijo que clama Abba Padre, nos hace a nosotros también llamarlo a Él Abba Padre. Papito precioso. Papito en quien confío. Ese es nuestro Padre. Un Padre amoroso. Aquel que corre hacia sus hijos y los abraza y los besa. Ese es nuestro Padre eterno. Entonces, ¿cómo podemos dirigirnos a Dios? Como Padre, como nuestro Padre. La pregunta número 2 dice, ¿qué evento hizo que Enoc anduviera con Dios caminando? O comenzara a hablar con Dios. Comenzara a tener confianza en Dios. Vamos a ir a Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Génesis 5. Y vamos a leer los versículos 21 y 22. Génesis 5, 21, 22 dice, cuando Enoc tenía 65 años, nació su hijo Matusalén. Hasta después que nació Matusalén, Enoc anduvo con Dios 300 años y tuvo otros hijos e hijas. Muchas veces hemos tomado a Enoc como un ejemplo de vida, pero realmente durante 65 años, según leo este texto, y tuve problemas con este texto, por cierto, porque no entendía lo que me quería decir este texto, pero realmente se deja entender. Porque dice que cuando Enoc tenía 65 años nació su hijo Matusalén. Hasta después que nació Matusalén, Enoc anduvo con Dios 300 años. O sea que el evento que marcó el desenlace de la historia de Enoc y que comenzó a experimentar lo que es ese amor que atrae a los seres humanos al Padre, es cuando tuvo a su hijo Matusalén. Y puedo ampliar un poquito más y solo imaginármelo porque la escritura no me da más de lo que es la vida de Enoc. Pero yo me imagino que cuando cada uno de nosotros experimenta lo que es tener como regalo a un hijo, es un privilegio, por cierto. Nosotros experimentamos lo que es el carácter del Padre a través de sus hijos. Y yo me imagino que Enoc, cuando vio a su primer hijo, que es Matusalén, yo me imagino que Enoc comenzó a experimentar algo que nunca había experimentado. Él comenzó a caminar después de que tuvo esa relación con ese niño tan precioso, esa inocencia. Él comenzó a experimentar lo que es el verdadero amor. Porque un niño puede enseñarnos mucho a nosotros. Muchas cosas. Hay sabios que dicen que si nosotros queremos aprender a vivir, tenemos que mirar a los niños. Ellos no se preocupan. Lloran, sí, lloran. Lloran, pero no se preocupan. Nosotros podríamos aprender bastante de los niños. Enoc aprendió de su hijo Matusalén. Y eso desencadenó en él ese amor constante que tuvo durante 300 años y caminó con Dios. Eso dice la escritura. Hasta que tuvo a Matusalén, comenzó a caminar con el Eterno de la mano. A caminar con su papito de la mano. Y ese papito está en los cielos. Esto es algo precioso, hermanos. Porque realmente nosotros
Pensamos que Enoc durante toda su vida vivió caminando con el Señor, pero realmente comenzó a caminar, y el texto lo deja ver. Hay muchas versiones que incluso quieren trastocar este texto con respecto a que Matusalén dicen que fue santo desde el principio, pero realmente la Escritura dice lo contrario. Dice que hasta que tuvo a Matusalén, él comenzó a caminar con Dios. La Escritura no dice otra cosa. Así que esto es bien interesante y nos marca algo muy importante. Porque aún siendo tal vez el mayor de los impíos, él comienza a experimentar ese amor a través de un hijo que el propio Dios, que el Padre Eterno, le había entregado en sus manos como un regalo y sin merecerlo. Porque incluso nuestros hijos, nosotros no lo merecemos. ¿Saben por qué? Porque tomamos el rol de nuestro Padre que está en los cielos. Nosotros tomamos el rol de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Saben por qué? Cuando recibimos a un hijo como regalo. Porque nosotros comenzamos a cuidar de ese niño y nos encargamos de instruirlo. Claro, hay papás que los instruyen ya sea para bien o para mal. Pero realmente nos encargamos de instruirlos nosotros. Hasta que ese niño crece y ya comienza a tomar sus decisiones. Entonces tomamos el rol de nuestro Padre, incluso al desligarnos después, en cierto modo, entre comillas, de nuestros hijos cuando ya tienen incluso hasta su documento de identidad. Nos desligamos porque ellos ya tienen conciencia de lo que es lo bueno y qué es lo malo. Y eso mismo hace Dios con el ser humano. El Señor instruye a las personas, claro, en lo que nosotros consideramos bueno y malo. Porque para el Padre no existe tal cosa. Parece herejía lo que estoy diciendo, pero en nuestra mente está metido de que hay personas buenas y malas. Pero ante los ojos de Él, esos conceptos no caben. Porque no hay ningún ser humano, y lo voy a decir con propiedad, no hay ningún ser humano que sea bueno. Y si lo hay, es porque Dios lo declara, no porque el ser humano lo esté declarando. Porque las obras que nosotros hacemos no nos declaran justos a nosotros, sino que declaran justo aquel que se rige por esas leyes. Y no estoy diciendo que el Señor está atado a esas leyes, sino que todas estas leyes que están puestas a través de todas las Escrituras nos muestran a un Dios ordenado, en cierto sentido. Nos muestran a un Dios creador de tantas cosas que hay en la naturaleza, de que a nosotros lo único que nos muestra todo esto es que todo lo que Él hace es perfecto ante sus ojos. Incluso usted y yo somos perfectos, pero perfectos ante sus ojos. No perfectos porque nosotros lo digamos, sino perfectos ante sus ojos. El único que tiene la potestad de declarar justo a una persona es el Señor, es nuestro papito. Vamos a pasar a la pregunta número 3. ¿Necesitamos insistirle a Dios para que nos dé lo que le pedimos? Piense por un momento mientras vamos a la cita. Mateo capítulo 6 versículos 7 y 8. Mateo 6, 7, 8. Mateo capítulo 6 versículos 7 y 8. Y dice: y al orar, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas necesitáis antes que las pidáis. Fíjense que aquí hay algo muy interesante.
Y yo creo que con esto me voy a meter en problemas con algunos. Espero no me vayan no me vayan a querer apedrear con piedras virtuales por lo que voy a decir. Pero realmente a veces nosotros agarramos lo que es el nombre de Jesús como un amuleto. ¿Qué quiero decir con esto? Lo agarramos como una pata de conejito que la andamos en la bolsa y solo es para nuestro bienestar, solamente es para nuestro beneficio propio y no para los demás. Jesús no es un amuleto. No es un amuleto tampoco de la suerte. He escuchado a personas decir, en el nombre de Jesús me voy a ganar la lotería. En el nombre de Jesús voy a ganar esta rifa. Hermanos míos, Jesús, el nombre de Jesús, no es un amuleto. Tenemos que saber lo que es la voluntad de Dios. Él nos da de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a nuestra voluntad. Tenemos que tener muy en claro esto. Así que, hermanos, si Él sabe las cosas antes de que nosotros las pidamos, ¿creen ustedes que debemos de insistirle a cada momento al Señor en las cosas que necesitamos? Los dejo ahí para que ustedes reflexionen. Yo sé que van a encontrar la respuesta. Y vamos a leer del 25 al 34. Yo creo que con esto va a quedar claro. Del 25 al 34, siempre del capítulo 6 de Mateo. Y dice: por tanto os digo, hablando en el contexto de lo que es la lámpara del cuerpo y todo eso, dice: por tanto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer o beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni juntan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por más que se preocupe, podrá añadir un codo a su estatura? Y por el vestido, ¿por qué os preocupáis? Considerad los lirios del campo, que crecen sin fatigarse ni hilar. Sin embargo, os digo que ni Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Este texto es bien crucial para entender de que nosotros no deberíamos de estar preocupados ni por lo que habremos de vestir mañana, pasado o en el futuro, ni por lo que habremos de comer mañana. Porque sigue diciendo: así no os preocupéis diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Porque los paganos buscan todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis. No necesitamos estarle diciendo a Dios a cada momento: papi, papito, ¿y qué voy a comer ahora? ¿Qué voy a vestir? Fíjate que estos zapatos ya los tengo rotos. Hermanos míos, todas estas cosas el Señor ya sabe que las necesitamos. Al igual como sabe que los pájaros, las aves que ni hilan ni trabajan, ni guardan su alimento en graneros, Él sabe que necesitan de alimento. Y Él mismo, Jesús dice: ¿por qué os preocupáis si vosotros valéis más que ellas, más que las aves? Y sigue diciendo, el 33 es crucial para entender esto: buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y ya voy a explicar qué significa esto. Y todas estas cosas os serán añadidas.
Así no os preocupéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta al día su afán. ¿Qué quiere decir buscar primero el reino de Dios y su justicia? Hay muchos que aplican este texto para decir, hermanos míos, aquí está diciendo que usted se congregue todos los días que pueda en su vida. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Déjeme decirle, y no le voy a decir que esté equivocado, cada quien tiene derecho a interpretar la Biblia. Yo puedo estar equivocado, pero yo tengo plena confianza en lo que voy a decir. En esto creo yo. Buscar primero el reino de Dios y su justicia significa buscar a Cristo. Usted no solamente puede buscar a Cristo en una congregación, usted lo puede buscar en su oración personal. Independientemente del lugar donde usted se encuentre, usted puede buscar el reino de los cielos y su justicia, porque la justicia es y siempre será Cristo mismo. Cuando usted está en Cristo, usted está en el reino de Dios, está en el reino celestial desde ya. La misma Biblia dice que cuando usted viene a Jesús, usted es sentado en lugares celestiales junto con Él. Y no hay quien contradiga esto. Eso significa que nosotros, si estamos en Cristo, como dice la Escritura, nueva criatura somos. ¿En qué sentido? Prácticamente venimos a ser hijos de Dios por la promesa. Y venimos a sentarnos en el trono que muchos piensan que solo el Padre se puede sentar, pero Él le da a que se siente a quien Él quiera darlo. Esto, hermanos y hermanas, es algo muy precioso que tenemos que tener en cuenta a la hora de orar a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Tenemos que tener en cuenta de que Él es nuestro Padre, nuestro único Padre. Entonces, ¿necesitamos insistirle a Dios para que nos dé lo que nosotros le pedimos? Realmente no. Y con esto no estoy diciendo de que usted deje de orar. Usted ore en el momento que usted pueda hacerlo. Diríjase al Señor en el momento que usted pueda hacerlo. Porque a veces, incluso en las congregaciones se enseña de que usted tiene que orar en la madrugada. Incluso aunque usted esté cansado y se levante cansado, usted tiene que orar en la mañana, porque si no, todo el día le va a ir mal. Y creo que el Señor no trabaja de esa manera. El Señor sabe qué es lo que necesitan sus hijos sin que ellos se lo pidan. Eso dice la Escritura. Así que nosotros, aunque no oremos en la madrugada, incluso caminando, corriendo, aunque le haya agarrado la tarde para ir al trabajo, usted puede orar en el Espíritu. Eso es orar en el Espíritu. Estar en comunión con Él en todo tiempo, en todo lugar, en cada momento. A mí a veces me ha pasado, cuando estoy trabajando, de que a veces se me va la mente para otro lado. Pero es bien extraño, o sea, todo lo que hago en el trabajo lo hago automáticamente, pero mi mente está puesta en otro lado. O sea, como que si mi mente, mi corazón no pertenecen aquí. Y eso es algo hermoso. ¿Saben por qué? Porque uno está experimentando lo que es el reino de los cielos. Porque nosotros no pertenecemos a un mundo decadente, sino que pertenecemos a un mundo donde nada decae, sino que todo es eterno. Por eso es que a veces nos sentimos de esa manera.
porque creemos en la promesa, porque tenemos confianza en nuestro Padre. Así que los voy a invitar a que vayamos a la pregunta número 4 y dice: ¿cuándo crees que nos serán dadas las cosas que necesitamos? Segunda de Pedro capítulo 1, vamos a ir a Pedrito, segunda de Pedro capítulo 1, y vamos a leer los versículos 3 y 4. Vamos a ver qué es lo que dice Pedro con respecto a cuándo creemos nosotros que nos serán dadas las cosas que necesitamos. Dice: todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos fue dado por su divino poder, por el conocimiento del que nos llamó, por su gloria y virtud. Bueno, que estoy leyendo aquí. Este es algo extraño. Dice que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos fue dado por su divino poder, por el conocimiento del que nos llamó, por su gloria y virtud. Por ese medio nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a participar de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por causa de los malos deseos. Hermanos míos, estas cosas entonces ya las recibimos. Lo que pasa es que nosotros no nos hemos dado cuenta de que nuestro Padre, al igual que nosotros, estamos pendientes de las cosas que necesitan nuestros hijos. Nuestro Padre trabaja exactamente. Me voy a comparar con el Señor, aunque no debería de ser así. Él es más precioso, pero de alguna manera nos parecemos a Él. Y mucho más con el texto que acabo de leer, porque Él aquí dice que para que lleguemos a participar de la naturaleza divina. Los místicos judíos dicen que dentro de nosotros hay una naturaleza divina. Lo que pasa es que nosotros no nos hemos dado cuenta de que en nosotros hay también algo especial que Dios ha puesto en nosotros, el cual grita que quiere eternidad, anhela eternidad. Y eso es la naturaleza divina que ha puesto el Señor en cada uno de nosotros. En algunas ocasiones he escuchado textos, y también lo he leído, donde dice que, creo que Pablo es el que dice, donde dice que Cristo vive en mí, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si vive Cristo en mí, esa naturaleza divina tan preciosa está dentro de mí. Entonces todo lo que necesitamos ya lo recibimos. Lo que pasa es que nosotros estamos esperando de que caiga del cielo un carro 4x4, un Hilux, un Toyota, un Lancer. Pero es que eso no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es fuego que nos purifique a cada uno de nosotros para encontrar esa naturaleza divina que está dentro de nosotros. Encontrarnos con Cristo. Esto es algo precioso. Si nosotros leemos en Romanos 8:32, van a encontrar algo muy interesante en esta cita también. Yo sé que les va a llamar mucho la atención. Con estos textos nos vamos a dar cuenta de que nosotros ya recibimos nuestra herencia. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta todavía. Romanos 8, y vamos a leer el versículo 32. Y dice: el que no eximió ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él gratuitamente todas las cosas? Esta es una pregunta que hace Pablo, y está enfatizando de que si nos dio a su Hijo por amor, a pesar de que lo íbamos a matar, ¿cómo no nos va a dar las cosas que necesitamos y nos las va a dar gratuitamente sin que usted se arrodille y llegue sangrando hasta un lugar, por cierto, haciendo obras de penitencia,
Él dice que la va a dar gratuitamente sin que usted se pele las rodillas. Va a sonar pesada esa palabra, pero así es. Él no quiere que nos pelemos las rodillas. Él quiere que lo tratemos como un padre. Él quiere que nos sintamos sus hijos. Por eso él está diciendo aquí Pablo, si no escatimó, eso también significa eximió, si no escatimó ni aún a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con él? O sea, nos está entregando a su hijo gratuitamente todas las cosas. Por eso es que el texto anterior que leímos decía que todas las cosas, después de buscar el reino de los cielos y su justicia, os serán añadidas. Todas las cosas que necesitamos ya fueron dadas por Él. Si no, ¿cómo se explica a usted que sobrevive aquí en la tierra? Incluso los ateos sobreviven en esta tierra, aún ellos alegando de que no creen en el Señor. Pero siguen viviendo. Ellos creen que lo hacen por su esfuerzo, pero realmente quien los mantiene vivos, quien los mantiene con aliento, es el Señor precioso que está en los cielos. El Señor maravilloso que ama a malos y a buenos. Y con esto voy a sonar hereje también, pero no me importa, porque yo sé que el carácter del Padre así es. Él bendice a malos y a buenos, porque para Él esos conceptos no existen. Efesios 1:3, más adelantito, Efesios 1:3, dice de la siguiente manera: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? ¿En dónde nos bendijo? ¿En la tierra? No, en los cielos, dice acá la Escritura. Alabado, y lo voy a volver a leer porque me encanta este texto. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Hermanos míos, Él nos sigue bendiciendo, aunque nosotros no lo merezcamos. Hermanos, nos sigue bendiciendo, estará con nosotros hasta el fin del mundo, e incluso aunque usted ande en valle de sombras y muerte, Él va a estar al lado suyo, lo va a andar agarrado de la mano para que usted no tropiece, y lo va a llevar a campos de pasto delicado donde Él habita. Hermoso es el carácter del Padre. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Yo creo que queda claro de que las cosas que necesitamos ya fueron dadas. Lo único que necesitamos es descubrir que ya lo tenemos todo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Pregunta número 5. ¿Qué condiciones hay para que se cumplan las promesas de Dios? Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 19 y 20. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 19 y 20. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien os predicamos, Silvano, Timoteo y yo, no ha sido sí y no. En Él siempre ha sido sí, porque Él nunca va a decir que no a sus hijos. Y esto lo agrego, porque todas las promesas de Dios son sí. Nada es no en el Señor. Son sí en Él, dice la Escritura. Por eso decimos amén en Él
para gloria de Dios. En pocas palabras, cuando usted dice amén a algo, usted le está dando gloria a Dios y está diciendo, yo ya recibí todo de parte del Señor. Porque Él es mi papito, quien me cuida y me da lo necesario a su tiempo. Porque Él ya me dio todo lo que necesito. Entonces, ¿qué condición pone para que se cumplan las promesas de Dios? Lo que está diciendo es que todas las promesas de Dios son sí en Cristo. No hay nada fuera de Él que pueda decir, no hay nada en Él que pueda decir no. Él a todo dice sí. Y no voy a decir con esto, no estoy dando a entender de que si usted le pide una ametralladora a Él, Él se la va a dar. No estoy diciendo eso. Estamos hablando de conocer lo que es su voluntad, de conocer qué es lo que podríamos pedir en una oración, de que si debemos de insistir en las oraciones. De eso estamos aprendiendo en este momento. Entonces, vamos a ir a Mateo capítulo 7, Mateo 7, para abrir un poquito más lo que es esta pregunta con la respuesta. Mateo 7, y vamos a leer nada más del 7 al 11. Y dice de la siguiente manera, este es un texto muy precioso. Si gusta puede incluso subrayarlo. Si a usted le gusta estudiar la Biblia, puede subrayarlo, pueden incluso encerrarlo para que usted lo tenga allí, estudiarlo en cierta manera. Pueden estudiar el contexto de lo que vamos a leer también, para que se dé cuenta de lo que está diciendo el Señor. Y dice desde el 7, pedid y os darán, buscad y hallaréis, llamad y os abrirán. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama le abre. ¿Qué hombre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Y si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, solo note lo que está diciendo acá. Jesús está tomando el término que los seres humanos tienen para dividir entre las personas que existen en este mundo. Está utilizando el término malos para que entiendan en ese momento. No es que Él considere malos a todos, porque para Él todos nosotros somos hijos de Él. Pero la religión se ha encargado de decir de que todo aquel que está fuera de Cristo no es hijo del Señor. Pero realmente toda vasija que hace el Señor, o toda vasija que hace el alfarero, no creo que sea dueña la tierra de esa vasija, sino que dueña del alfarero, es dueño el alfarero que la hizo. Entonces todos somos hijos de Dios. Pero la religión se ha encargado de decir lo contrario. Entonces, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que las pidan? Entonces, si nosotros siendo malos no le daríamos una serpiente ni una piedra a nuestros hijos cuando nos piden pan o nos piden pescado, nuestro Padre que está en los cielos, no creo que cuando usted le pida algo a Él, lo que le va a enviar son espinas. Lo que le va a enviar es un trueno, un relámpago que lo va a fulminar. Hermanos míos, el Señor Jesús está comparando al Padre con nosotros. Aún siendo malos, dice la Escritura. O sea, está comparando a nosotros de cómo tratamos a nuestros hijos con el carácter que tiene el Padre para con sus hijos. Es una pregunta la que hace el Señor aquí. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas? Aquí no dice malas cosas.
Aquí dice buenas cosas a los que le pidan. Lo que pasa es que nosotros pedimos mal a veces. Yo he escuchado a personas orar de esta manera. Y dicen, y me voy a escuchar hereje, pero realmente así es como oran. Y esto no es por criticar, sino que es la realidad. Y ellos dicen, ojalá que descendiera fuego del cielo y consumiera a todos esos. Que Dios reprenda al diablo, dicen. O a veces he escuchado a personas decir, ojalá Dios le mande una calamidad por lo malo que es. Así dicen las personas. Claro, no lo hacen en términos de oración, pero están deseando algo que haga el Señor para con esas personas. Y a mí Jesús me enseña que ore por mis enemigos, pero no para que el Padre los consuma, sino para salvarles. Para eso es que el Señor nos pidió que oráramos por nuestros enemigos. Él no quiere destruirlos. Lo que quiere hacer es salvar a los seres humanos. Por eso es que el Señor Jesús reprendió a aquellos discípulos que ya porque algunas personas no aceptaron el mensaje, ellos llegaron diciéndole al Mesías, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo, así como Elías hizo descender fuego del cielo y que los consuma? Jesús los reprendió diciendo de esta manera, ustedes no saben de qué espíritu sois, no saben lo que piden. Porque prácticamente lo que estaban pidiendo era la muerte para esas personas que no habían aceptado el mensaje. Que no los habían aceptado en sus casas. Tenemos que aprender del Mesías. Tenemos que volver a Cristo. Tenemos que volver a ese primer amor para entender las Escrituras. El filtro es y será siempre por los siglos de los siglos, Jesús mismo, quien interpretó la vida de una manera que incluso a nosotros, en nuestra cabeza, aún no nos cabe. Porque Él comía y bebía, incluso con prostitutas, ladrones, que prácticamente estaban designados por los religiosos de aquel tiempo como personas impías que ya no tenían salvación. Pero Cristo cambió ese sistema religioso que estaba tan altivo, tan elevado, por un sistema tan humilde y tan precioso, que trocó toda política, trocó todo sistema religioso, todo sistema social, y lo puso al revés. Ese es nuestro Cristo. Es aquel que comía con sus enemigos. ¿Por qué digo esto? Porque entre los que comían con él estaba Judas. Judas en realidad era enemigo de Cristo, pero ¿saben qué? Jesús nunca lo concibió como su enemigo, sino como su amigo. Porque Él también puso su vida por Él también. Puedo sonar hereje con lo que estoy diciendo, pero realmente el amor de Cristo abarcó mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Abarcó mucho más de lo que nosotros podríamos interpretar a través de las Escrituras. La esencia del amor en nosotros no cabe a plenitud, pero podemos experimentar una parte. Y eso nos hace crecer como hijos de Dios, no por jactancia, sino porque somos hijos de Dios. Somos hijos de nuestro Padre Celestial. Entonces, vamos a ir, creo que terminamos de leer, sí, en el 11 nos quedamos de Mateo 7. Vamos a ir a Marcos 11:24. Marcos 11:24, más adelantito.
Marcos 11:24. Y dice: por tanto os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Noten lo que está diciendo Jesús acá. Cuando nosotros oramos por una cosa, imagínense que yo ore por sanidad de mi hija. Yo puedo orar una tan sola vez por mi hija. ¿Y saben qué? Yo he entendido que no lo tengo que hacer más veces. Y les voy a decir por qué. Porque el Señor ya sabe lo que necesito. Y si yo confieso de que necesito que mi hija sea sana, lo hago porque siento dolor cuando la veo enferma. Pero realmente el Señor ya sabe que mi hija está enferma y que necesita ser sana. Entonces yo ya no sigo orando para que mi hija sea sana, sino que ¿saben qué? Yo sigo orando, pero sigo orando para darle gracias a Dios porque mi hija ya fue sanada. Si no me cree, lea Isaías, creo que es el capítulo 53, si no me equivoco, Isaías 53, donde habla de lo que es el Mesías sufriente. Y ahí dice de que el Señor ya sanó nuestras heridas, nuestras enfermedades. Lo que pasa es que nosotros no nos creemos eso todavía. Así que, hermanos míos, nosotros que tenemos que tomar en cuenta que cuando oramos, tenemos que tener en cuenta de que el Señor ya nos dio todas las cosas que necesitamos, incluyendo las que nosotros estamos necesitando en el momento que nosotros queremos o creemos que necesitamos. Tenemos que tener la confianza de que el Señor ya nos dio todo lo que necesitamos. Eso es tener confianza en nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Eso es tener una relación de confianza con el Padre que está en los cielos. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es la penúltima. ¿Cómo encontrar la voluntad de Dios al orar? Yo creo que ya mencioné parte de esto, pero vamos a ver en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y dice, vamos a leer solamente el 16 al 18. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Y dice: estad siempre gozosos. Note cómo comienza esto. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios por todo. Porque esta es la voluntad de ¿quién? ¿Cuál es la voluntad de quién? De Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Hasta el 19 leí. Entonces, aquí la Biblia me dice a mí que la voluntad del Señor es que nosotros tenemos que dar gracias a Dios en todo. Aunque usted esté enfermo, dele gracias a Dios. Porque si está pasando por una enfermedad, que podría ser pasajera, sí, pero hay personas que tienen una enfermedad más terrible que la que tiene usted. Así que están siempre gozosos, con alegría, aunque usted esté enfermo, con alegría del corazón, porque el Señor ya lo sanó. Esa es la confianza que debemos de tener. Y hay otra cosa bien interesante en el versículo 17, para aquellas personas que enseñan de que hay que orar por lo menos una hora o media hora, 15 minutos o 5 minutos en la madrugada. Aquí dice que hay que orar sin cesar, o sea, todo el tiempo hay que estar orando. Usted lo puede hacer en el espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo momento usted tiene que andar dándole gracias al Señor y usted está orando de esa manera. Usted está dándole gloria a Dios por lo que ya recibió.
¿Por qué? Porque el Señor ya lo dio todo y lo acabamos de ver en citas anteriores. Vamos a ir a la última pregunta. Yo creo que ya encontramos cuál es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que nosotros tenemos que dar gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús, dice Primera de Tesalonicenses 5, 18. Y la última pregunta: ¿cuántas veces al día crees que deberíamos de orar? Romanos 12, 12. Vamos a ir a ver qué dice Romanos 12, 12 con respecto a esto. Romanos capítulo 12, versículo 12. Y dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Y qué dice Pablo? Constantes en la oración. Está repitiendo lo mismo que a los de Tesalónica. Y está diciendo que hay que ser constantes en la oración. Por eso es que allá él mencionó: orad sin cesar. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que demos gracias a Dios por lo que ya recibimos. Y si estamos orando por nuestros enemigos, nosotros tenemos que dar gracias a Dios, porque el Señor en algún momento los va a tocar y los va a llamar, los va a buscar, y ellos van a ser encontrados por Él, así como la oveja perdida fue encontrada por Él y fue cargada en sus hombros y fue llevada a casa. Tenemos que dar gracias a Dios en todo, incluso por nuestros enemigos que van a ser liberados por el Señor. Efesios 6, 18, siempre de la misma pregunta: ¿cuántas veces al día crees que deberíamos de orar? La respuesta está clara: todo el tiempo. Todo el tiempo. Por eso es que decía en la otra cita que leímos que debemos de dar gracias a Dios en todo. Efesios 6, 18. Efesios 6, 18. Y antes de leer esta cita, con esto que estoy diciendo de que hay que dar gracias a Dios en todo, no estoy diciendo que usted dé gracias a Dios cuando usted esté con una cerveza o con algo de licor en su mano y esté bebiendo. Yo no creo que usted vaya a dar gracias a Dios por eso, porque claro, puede que tenga usted ese vicio, pero realmente lo que está haciendo es envenenando su cuerpo. Entonces lo que estoy diciendo es que hay que dar gracias a Dios en todo, en el sentido de que la voluntad del Señor es que nosotros tenemos que ser agradecidos por lo que ya recibimos de parte de Él, que también es un privilegio y también es por gracia y siempre lo será. Vamos a leer la cita, Efesios 6, 18. Esta es la última cita de las 7 preguntas que hemos tratado en este momento de este tema de la oración. Efesios 6, 18 dice: y orad en el Espíritu, es lo que estaba mencionando, en todo tiempo, dice acá. Eso es orar en el Espíritu, con toda oración y ruego, velando en ello con perseverancia y súplica, ¿por quiénes? Por todos los santos. Y cuando dice santos aquí, está hablando de todos, pero todos los seres humanos que usted conoce. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor no solamente redimió a unos cuantos, sino que redimió a todos los que han existido sobre la tierra. Y si usted no me lo cree, lea Juan 3:16. Él no murió por unos poquitos, Él murió por todo el mundo. Él se entregó por amor a nosotros por todo el mundo, no por unos poquitos que dicen ser su pueblo, su remanente, sino por todos. Y tarde o temprano, como dice la Escritura en Salmos, todas las naciones se llegarán a Él y lo alabarán por siempre y por la eternidad. ¿Cómo interpretas este texto? Y esto es para ustedes en su casa. Solo lo voy a leer.
¿Cómo interpretas este texto después de que acabamos de leer lo que es varias citas con respecto a la oración y cómo debemos de orar? Primera de Juan 5:15, esto es lo último que toco para que ustedes reflexionen en su casa. No lo voy a explicar, solamente lo voy a leer. Primera de Juan 5:15. Primera de Juan 5:15 dice: y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. Amén, amén y amén. Reflexione con esta cita en su casa. Y el próximo tema, el número 9, será la verdadera palabra. Repitiendo, el tema número 9 será la verdadera palabra. Los invito para que puedan ver también los demás temas. En el canal de YouTube que tengo, El Reino en Parábolas se llama, usted lo puede buscar de esa manera. En el buscador solo pone El Reino en Parábolas y le pone canal. Y puede suscribirse también y activar lo que es la campanita para que reciba todas las notificaciones de los temas que se vayan subiendo a ese canal. Y también pueda ver los demás temas que están ahí subidos ya, gracias al Señor, para que puedan llegar a muchas personas. Usted puede compartir también con sus amigos, con sus familiares el canal, para que ellos puedan disfrutar de lo que es la palabra de Dios a través de estos temas, puedan edificarse también. Acá no se trata de formar doctrinas ni de obligarle a que usted crea como yo creo, sino a que usted se edifique. Y Pablo dice que hay que escucharlo todo y retener lo bueno. Así que usted, hermano mío, yo lo invito a que pueda ir a ese canal para que pueda suscribirse y pueda activar esa campanita para recibir notificaciones. Y también pues puede dejar su comentario también. Si está en desacuerdo, hágalo con todo respeto y también se le responderá de una manera respetuosa. También si a usted le gusta algún video en especial de allí del canal, usted puede darle me gusta para que pueda los motores de búsqueda de YouTube lo pongan como un estándar de mayores vistos, para que pueda llegar a mayor número y cantidad de personas alrededor del mundo con respecto al idioma de habla hispana. Así que, hermanos míos, hasta acá llega este tema. Espero que lo haya disfrutado. Espero pues que ahora usted mejore su relación con el Señor, ya que no se trata de que usted se sacrifique orando e insistiendo en algunas cosas, sino que dando gracias a Dios porque ya lo recibió todo de parte de Él. Y qué mejor regalo que la vida eterna que ha sido entregada a toda la raza humana a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que vamos a venir en oración para dar gracias al Señor por este bendito tema. Oh bendito Padre eterno, gracias Señor por tu sabiduría y por tu palabra, Padre, que fue manifestada en carne, Señor, a través de Cristo, Padre. Te damos gracias por esa palabra viva y eficaz, Señor, que nos hace entender, Señor, y nos hace encontrar piedras preciosas en el Antiguo Testamento, Señor, a través de ese filtro llamado Jesús, Padre. En ese carácter, Padre, que nosotros, Señor, entendemos que es un carácter de amor, Padre, en donde nosotros podemos acercarnos con confianza, Señor, y ver de una manera tan preciosa lo que son las Escrituras y tu amor, Señor, que ha sido mostrado a todo el mundo de una manera tan pero tan pacífica y preciosa, para poder redimir no solo a unos cuantos, sino a todo el mundo, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos y hermanas, hasta acá llega este tema. Espero en el Señor pues que usted se encuentre muy bien
independientemente de los errores que usted haya cometido. En el Señor yo sé que está bien, porque yo oro porque cada uno de los presentes y de los que también puedan escuchar este tema estén muy bien en el Señor, que es bueno siempre y lo será también para siempre. Aunque redunde lo que estoy diciendo, quiero enfatizar de que Él siempre será bueno con todos. Así que hasta acá llega este mensaje. Me despido de ustedes. Que el Señor me les bendiga a cada uno de ustedes.